Lo que descubrí aquella noche cambió mi vida para siempre, no por lo que perdí, sino por lo que aprendí sobre el poder de una mujer acorralada. He bloqueado todas tus tarjetas. La voz de Manuel resonó en el salón como un disparo seco. Claudia, con el pequeño Marcos en brazos, apenas entendía lo que oía. Él agitaba el móvil delante de su cara, orgulloso, disfrutando de su propio teatro. Ahora tendrás que pedirme cada céntimo. Si quieres comer, me lo pides. Si necesitas compresas, también. Y detrás de él, la suegra, esa sombra venenosa, soltó una carcajada. Así aprenderás lo que es depender de un marido de verdad. Pero lo que ninguno sabía es que Claudia no era la mujer sumisa que creían. Había trabajado 5 años en un banco y sabía cosas que ellos ni imaginaban. Solo necesitaba esperar el momento perfecto. El bebé lloraba sin parar. El pañal estaba empapado. Claudia abrió la app de reparto desde su viejo teléfono. Buscó comida y pañales. Y entonces lo vio. Tarjeta bloqueada. Lo intentó otra vez. Segunda tarjeta. Bloqueada. Tercera. Bloqueada. Cuarta. Nada. Manuel se cruzó de brazos, frotándose el vientre con satisfacción. Ahora entenderás lo que es depender de mí, cariño. La suegra, divertida, sacó el móvil y empezó a grabar. Graba, graba, mamá, dijo Manuel. Que quede recuerdo de cómo mi mujer mendiga por pañales. El pequeño Marcos lloró más fuerte. Claudia lo abrazó contra su pecho, pero algo dentro de ella se rompió. No era miedo. Era una ira fría, contenida, que empezaba a despertar. Manuel volvió del dormitorio con una pequeña caja fuerte. Marcó un código despacio, teatral, como si fuera un truco de magia. Claudia reconoció la secuencia al instante, la fecha de nacimiento de su madre. De dentro, sacó un fajo grueso de billetes, atados con una goma. Billetes que Claudia conocía bien. Así empaquetaban el dinero en el banco para los clientes VIP. ¿Ves esto?, dijo él. Aquí está tu dinero, tu antiguo dinero. La suegra grababa, riendo. ¿Para el archivo familiar?, murmuró. Así el niño verá lo obediente que era su madre. Manuel tiró 2 billetes sobre la mesa. Por hoy te vale. Mañana me cuentas en qué lo has gastado. Claudia los recogió en silencio. Alimentó al bebé sin mirarles. Por fuera, parecía vencida. Por dentro, ya había empezado su plan. Cuando la casa se durmió, Claudia esperó. El aire olía a silencio y venganza. Encendió el viejo portátil del salón. El navegador seguía guardando todas las contraseñas. Entró en su antiguo correo del banco. Todavía estaba de baja por maternidad, así que nadie había cerrado su acceso. Y ahí estaba, un correo de hacía 3 años, de Manuel, pidiéndole ayuda para configurar su banca online. ¡Qué ironía!, pensó. Él no sabía ni cambiar una contraseña. Claudia le había ayudado a vincular todas sus cuentas, y lo recordaba todo. Buscó una cuenta vieja, anterior a su matrimonio. 800,000 rublos al 12% anual. Y la contraseña, mamá. Claudia soltó una risa amarga, tan predecible como siempre. Copió todos los datos, número de cuenta, claves, preguntas de seguridad. Confiaste en mí, Manuel, y ahora entenderás lo que eso cuesta. El amanecer la encontró preparando el desayuno para Marcos. El niño balbuceaba, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Entonces, la suegra apareció de nuevo, con su teatralidad habitual. Golpeó por accidente el último frasco de comida para bebés. El cristal se hizo añicos, y en ese instante, Claudia comprendió que su venganza no sería impulsiva, sería perfecta. El frasco cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido del cristal rompiéndose marcó el principio del fin. «Vaya, qué torpeza», exclamó la suegra con una sonrisa envenenada. «Ahora tendrás que rogarle a Manuel para que te dé dinero, ¿no?». Manuel apareció del baño, aún con la toalla al cuello. Vio el desastre en el suelo y la sonrisa cómplice de su madre. «Bueno, querida esposa, ¿vas a pedírmelo?». Claudia tragó saliva. Miró al pequeño Marcos, que lloraba de hambre, y después a su marido. Se arrodilló despacio,
entre los cristales rotos. «Por favor, dame dinero para la comida del niño». Manuel, encantado, sacó el móvil y empezó a grabar. «Más alto, que se te oiga bien, y explica por qué te lo mereces». Su tono era el de un verdugo disfrutando del espectáculo. Claudia respiró hondo, apretó los dientes y lo hizo, porque sabía que aquel vídeo algún día sería su prueba, su manera de devolver el golpe. Solo tenía que esperar. Esa misma tarde, en el parque junto al banco, Claudia empujaba el carrito de Marcos. Las hojas caían como si el otoño también quisiera consolarla. En uno de los bancos estaba Paula, su antigua compañera del trabajo, echando migas a las palomas. «Dios mío, tienes un aspecto horrible», dijo Paula al verla. «¿Qué te ha pasado?». Claudia le contó lo justo: la humillación, el control, las tarjetas bloqueadas. Paula la escuchaba en silencio, con la cara desencajada. «Tu marido pidió hace un mes un préstamo de 3 millones y lo hizo con tu piso como garantía», susurró. «¿Qué?». «Sí, y lo peor, vino en un Porsche Cayenne. Yo misma tramité la solicitud». Claudia sintió como el mundo se le giraba bajo los pies. Ella no había visto ningún Porsche. «Pero escucha esto», añadió Paula, bajando la voz. «Según la base de datos de tráfico, ese coche fue declarado siniestro total hace 3 semanas. Un accidente grave, muy grave». El silencio se hizo espeso. Marcos jugaba con las hojas, ajeno al abismo que se abría ante su madre. Claudia sintió una punzada en el pecho. Manuel, su perfecto marido, había arriesgado todo, incluso su casa y la vida de otros. Gracias a una antigua compañera de clase que trabajaba en el departamento de accidentes, Claudia consiguió la dirección del siniestro. No dijo nada en casa. Solo preparó el carrito, abrigó a Marcos y salió, fingiendo un paseo. El barrio quedaba en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares donde el tiempo se había detenido. Las fachadas desconchadas, los buzones abollados, el olor a humedad. Subió al primer piso. Frente a la puerta, dudó y llamó. Pasos lentos, una voz cansada. «¿Quién es?». «Vengo por el accidente de la avenida Leninskaya. Tengo información que puede interesarle». Silencio. Luego, el sonido del cerrojo. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Ojeras profundas, ojos rojos. «¿Es usted de la aseguradora?». «No, es más complicado. ¿Puedo pasar?». El piso era pequeño, en penumbra. En el salón, una anciana en silla de ruedas miraba por la ventana con la mirada perdida. El brazo izquierdo colgaba, inerte. «Es mi madre», dijo la mujer. «Desde el accidente apenas habla. Los médicos dicen que tiene daño cerebral». Claudia se quedó paralizada. La escena era el reflejo de todo lo que Manuel había destruido con su egoísmo. La mujer continuó. «El hombre que la atropelló le dio un soborno al investigador. 500.000 rublos. Tenemos la grabación de una cámara vecinal. Pero el inspector Petrov dijo que la calidad era mala, que no servía como prueba. Sacó una carpeta llena de documentos, informes médicos, protocolos, análisis forenses». Claudia los hojeaba con el pulso acelerado. El olor a papel viejo mezclado con rabia contenida. «¿Tiene una copia de esa grabación?». «Por supuesto. ¿Quiere verla?». En la pantalla de una vieja tableta apareció el vídeo. Un todoterreno negro entraba a toda velocidad en la zona peatonal. Claudia contuvo el aliento. Reconoció la matrícula. Era el coche de Manuel. Y por primera vez comprendió que no se trataba solo de una traición. Era un crimen. Y ella tenía las pruebas. La imagen del vídeo seguía grabada en su mente. Una anciana saliendo despedida por encima del capó, su cuerpo cayendo sobre el asfalto como una muñeca rota. El conductor se baja, mira alrededor, y en lugar de llamar a una ambulancia, marca otro número. Claudia apaga la tableta. Sus manos tiemblan, pero no de miedo, de rabia contenida. Mientras tanto, en casa, Manuel preparaba otro de sus espectáculos. Apiló fajos de billetes sobre la mesa de la cocina, con precisión casi teatral. Su suegra, sentada a su lado,
Observaba como si estuviera disfrutando de una obra. «Bien», dijo Manuel serio. «Hagamos el presupuesto semanal». Empezó a dictar. Leche para el niño, 300 rublos. Papillas, 200. Pañales, 500. Levantó la vista. «Para ti, Claudia, 100 rublos al día comerás menos». La suegra soltó una carcajada venenosa. «Y así adelgazarás un poco, que desde el parto estás como una vaca». Claudia asintió sin decir palabra. Memorizaba cada frase, cada gesto. Cada humillación se convertía en pólvora. Solo necesitaba la chispa adecuada. Manuel anotaba las cifras en su cuaderno, disfrutando como un niño cruel. Y recuerda, todo gasto debe justificarse. Guardar los recibos. Revisaremos las cuentas cada noche. Esa noche, cuando la casa quedó sumida en la oscuridad, Claudia encendió el viejo portátil de Manuel. Él lo había olvidado hacía meses, confiado en su tableta, pero el navegador guardaba todo: contraseñas, correos, redes, incluso los accesos bancarios. Claudia exploró con calma hasta que encontró lo que buscaba: un intercambio de correos con un taller mecánico. Manuel había escrito: «Destruye el Porsche accidentado. Haz los papeles como si hubiera sido robado. Te pagaré 300.000». La respuesta llegó una hora después. «Trato hecho. Mañana por la tarde estará todo listo. Transfiere el dinero a la tarjeta que te di». Claudia comprobó los movimientos de su cuenta secreta. Ahí estaba. La transferencia exacta. El mismo día. Capturó cada pantalla, cada mensaje, cada detalle. Subió todo a la nube. Lo guardó también en una memoria USB escondida dentro de un peluche de Marcos. Ahora, las pruebas estaban a salvo. Al amanecer, la suegra apareció con una nueva forma de humillación. Trajo folios, un bolígrafo y una sonrisa maliciosa. «Vas a escribir una solicitud para cada gasto, como en los viejos tiempos soviéticos», anunció. «Por ejemplo, solicito 50 rublos para comprar compresas. Me comprometo a usarlos para el fin previsto». Manuel, divertido, se unió al juego. Sacó un bolígrafo rojo y firmó con trazo grande: «Satisfaga la solicitud». Luego hizo una foto. «Para el archivo familiar», dijo con tono paternal. «Así recordarás cuál es tu lugar en esta casa». Claudia escribió sin temblar. Cada frase era una puñalada que guardaba en silencio. Sabía que algún día todas esas notas serían pruebas de abuso psicológico ante un juez. Y esa vez, Manuel no tendría ninguna cámara para borrar su vergüenza. La suegra dictaba con voz autoritaria: «Solicito que se me concedan 200 rublos para comprar alimentos. Prometo no gastar en tonterías y traer los recibos». Claudia obedecía, letra tras letra, pero en su interior, una calma peligrosa se apoderaba de ella. Una calma de quien ya lo tiene todo calculado. Esa noche, cuando Marcos por fin se durmió, Claudia volvió al ordenador. Copió cada documento, cada conversación, cada rastro digital. Encontró incluso los datos del investigador Petrov y las grabaciones de las llamadas. Manuel había sido precavido, pero no lo suficiente. El rastro estaba completo, y ella, con su sangre fría de exbanquera, ya tenía todo lo necesario para hundirlo. El llanto de Marcos la sacó de su concentración. Apagó el portátil y fue a su cuna. Lo abrazó, intentando que no oyera las voces que llegaban del dormitorio. «Un par de semanas más de entrenamiento», decía Manuel, «y será dócil». La suegra rió entre dientes. Pensaba que aguantaría más. Al final no tiene tanto carácter como parecía. Claudia cerró los ojos. Sonrió en silencio, porque ellos no sabían que ya estaban dentro de su trampa. Claudia apretó a Marcos contra su pecho. Ya no temblaba. Mañana empezaría su verdadero plan. Se acabó el papel de esposa sumisa. Era hora de contraatacar. El edificio de la fiscalía se alzaba gris, frío, hostil bajo la niebla de la mañana. Claudia permaneció frente a la entrada unos segundos, respirando hondo, con la memoria USB en el bolsillo interior de su abrigo. Marcos dormía tranquilo, ajeno al peso de la justicia que su madre llevaba entre las manos. El guardia de seguridad,
La miró con desgana. La dejó pasar tras un pitido del detector de metales. Los pasillos olían a pintura vieja y a papeles olvidados. En una oficina estrecha, un investigador joven con la camisa arrugada y ojeras profundas levantó la vista del ordenador. «Le escucho», dijo sin entusiasmo. «Pero sea breve, no tengo mucho tiempo». Claudia empezó a hablar. El accidente, el soborno, las transferencias, la corrupción. El hombre escribía en su libreta sin levantar la vista, hasta que ella sacó la memoria USB. La conectó al ordenador. En la pantalla aparecieron las capturas, movimientos bancarios, correos con el taller, vídeos del atropello. El investigador se inclinó hacia la pantalla. Su rostro cambió por completo. «Espere un momento». Marcó un número con rapidez. «Mijail Petrovich, venga urgentemente a mi despacho. Tenemos un caso serio». 5 minutos después, la puerta se abrió. Un hombre mayor, con traje caro y mirada fría, entró en silencio. Revisó las pruebas con calma. Cuando llegó al vídeo del Porsche entrando en la zona peatonal, su rostro se endureció. «Esto es suficiente. Abriremos una causa penal inmediata. Y si el investigador Petrov está implicado, caerá con él». Claudia bajó la mirada. Por primera vez en meses, sintió alivio. No victoria aún, pero justicia en camino. En casa, Manuel paseaba nervioso con el móvil en la mano. Era la tercera vez que intentaba entrar en su banca online. Error. Otra vez. Volvió a intentarlo. Nada. Marcó el número del banco. Sus cuentas han sido bloqueadas por orden de las autoridades judiciales, explicó una voz fría al otro lado. Manuel se quedó blanco. Se dejó caer en el sofá, el teléfono aún pegado al oído. ¿Bloqueadas? ¿Qué autoridades?, gritó su madre, acercándose alarmada. Él no respondió. Marcó el número del investigador Petrov, sin respuesta. Volvió a intentarlo. 5 veces. Teléfono apagado. Entonces lo comprendió. Todo se había derrumbado. En su cuenta secreta faltaban 100.000 rublos, desaparecidos. No sabía que Claudia había transferido esa cantidad al abogado de la familia de la anciana atropellada. Solo vio el vacío, y la rabia lo cegó. «¡Has sido tú, maldita zorra!», gritó agarrándola del pelo. «Solo tú sabías las contraseñas». Claudia no se defendió. Lo miró a los ojos en silencio. Cada palabra, cada golpe, era una prueba más. Sabía que los vecinos oían, y que esa grabación, como las demás, acabaría en manos de la justicia. La suegra irrumpió en la habitación, histérica. «Échala de casa ahora mismo, sin nada ni el niño, que se vaya con sus padres a ver si le dan pena». Pero Manuel dudó. Por primera vez tenía miedo. Si Claudia sabía tanto, no podía dejarla libre. No podía controlar lo que vendría después. Esa misma mañana, un mensajero subía las escaleras de un viejo edificio de 9 plantas. Llevaba un sobre sellado. Lo entregó a una mujer con aspecto cansado, la hija de la anciana atropellada. Dentro, cuidadosamente ordenados, había documentos, capturas, movimientos bancarios y una tarjeta de visita. El nombre del abogado resaltaba en letras firmes. «Mamá, mira esto», susurró la mujer, arrodillándose junto a la silla de ruedas. La anciana intentó enfocar los papeles. No entendía del todo, pero en sus ojos apagados algo volvió a brillar. Esperanza. «Tenemos pruebas», dijo su hija con voz quebrada. «Esta vez nadie lo va a tapar». Ese mismo día, el abogado las recibió. Y mientras firmaban la denuncia, Claudia, desde su pequeño piso, sostenía a Marcos y miraba por la ventana. Sabía que la batalla no había terminado, pero por primera vez ya no era la víctima. El abogado cerró la carpeta y negó con la cabeza, indignado. «Clásico esquema», dijo. «Soborno, destrucción de pruebas, falsos testigos. Pero esta vez no les saldrá gratis». Miró a Claudia con una mezcla de respeto y admiración. «Presentaremos una demanda civil por daños y perjuicios, y una penal por corrupción. No solo pagarán, Claudia, responderán ante la ley». Horas después, en una cafetería cercana al tribunal, Claudia revisaba otro expediente junto a un abogado de familia.
Había preparado todos los documentos con precisión quirúrgica. Vídeos de humillaciones, grabaciones de amenazas, pruebas de control económico. El abogado hojeaba las páginas, silbando por lo bajo. Con todo esto lo conseguirá todo: el piso, la custodia completa del niño y una pensión del 70% de sus ingresos, si es que después del juicio aún le queda alguno. Claudia asintió. No sonrió, no se regodeó, solo respiró, porque cuando llevas tanto tiempo sobreviviendo, ganar no se siente como una victoria, sino como justicia. Aquella noche Manuel recibió la citación, un sobre sellado con el escudo de la fiscalía. Tembló mientras leía. Cargos: lesiones graves, soborno a funcionario público y fraude financiero. Su madre se echó las manos a la cabeza. ¿Qué has hecho, imbécil? Te advertí que no te metieras en esos asuntos. Manuel intentó llamar a sus contactos: el investigador Petrov, el mecánico, un viejo socio. Nadie respondía. Los mismos que ayer lo adulaban, hoy habían desaparecido. De repente, estaba solo. No durmió en toda la noche. Daba vueltas por el dormitorio, mascullando planes imposibles. Pensó en culpar a otros, en huir, en borrar pruebas. Pero los pasaportes estaban bloqueados, las cuentas congeladas y las pruebas. Las pruebas estaban en manos de la ley. A su lado, Claudia fingía dormir, con Marcos respirando tranquilo en la cuna. Sabía que su marido no sobreviviría al amanecer como el mismo hombre. Su caída ya estaba escrita. 06:00 de la mañana. Un estruendo sacudió el pasillo del edificio. Golpes secos, voces, pasos apresurados subiendo las escaleras. Claudia se incorporó de un salto, apretando a Marcos contra su pecho. Manuel roncaba aún, sin imaginar lo que estaba a punto de pasar. Un golpe atronador. La puerta saltó de las bisagras. Un grupo de agentes encapuchados irrumpió con armas en mano. ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Nadie se mueva! La suegra salió gritando desde su habitación, cubierta con una bata. Manuel se levantó sobresaltado, en calzoncillos, confundido. ¿Qué está pasando? Soy inocente. De cara a la pared, manos detrás de la cabeza. Intentó resistirse. Error. En segundos lo redujeron y le pusieron las esposas. Su madre chilló, intentando apartar a los agentes, pero también acabó inmovilizada en el suelo. Claudia observaba desde la cama, sin moverse, abrazando al niño. Uno de los agentes se acercó y habló con voz tranquila. «No se preocupe, señora. Esto no tiene nada que ver con usted ni con el pequeño». Ella asintió en silencio. Su mirada era serena, casi fría, porque llevaba meses preparándose para ese momento. Manuel, esposado y descalzo, fue sacado al pasillo entre flashes de móviles y murmullos de vecinos. Alguien grababa la escena, la imagen de aquel hombre, que un día creyó tenerlo todo, desmoronándose ante la mirada del barrio entero. Su rostro estaba pálido, su respiración entrecortada. Ayer daba órdenes, hoy obedecía. Horas más tarde, en la oficina del investigador, Manuel se sentaba frente a una montaña de carpetas y pruebas. El agente leía los cargos con voz neutra, sin apartar los ojos del expediente. Cada palabra caía como una sentencia: soborno, fraude, coacción, violencia doméstica. Manuel intentó hablar, justificarse, culpar a otros. El investigador levantó la mano. Guarde silencio. Tendrá tiempo de explicarse ante el juez. En otra sala, Claudia firmaba los últimos documentos del divorcio. La luz del amanecer entraba por la ventana. Marcos jugaba con un coche de juguetes sobre la mesa. Cuando terminó, el abogado le estrechó la mano. «Felicidades, ya es libre». Claudia sonrió por primera vez en mucho tiempo. Miró a su hijo, luego hacia la calle, donde el sol empezaba a abrirse paso entre los edificios. Sabía que la vida no volvería a ser la misma, pero esta vez ella conducía. Lesiones graves por negligencia, soborno a funcionario público, fraude a gran escala. La voz del investigador resonaba en la sala como un martillo, fría, precisa, implacable.
Tenemos todas las pruebas, añadió, señalando el montón de carpetas sobre la mesa. Transferencias bancarias, correos electrónicos, grabaciones de vídeo. Su cuenta secreta ha sido embargada por orden judicial. Manuel se quedó helado. Esa cuenta era su santuario, el lugar donde guardaba el dinero sucio, lejos de todos. Nadie sabía de esa cuenta. Esto es una trampa, murmuró temblando. El investigador sonrió con una calma casi compasiva. Abrió un sobre y extrajo unas impresiones. ¿Le suenan estos correos? Aquí le pide al mecánico destruir el Porsche accidentado. Es su dirección, su firma digital, su IP. Manuel tragó saliva. No, no puede ser. Le aconsejo que coopere, replicó el agente, cruzando los brazos. Podría suavizar la pena, pero si miente, solo empeorará su situación. Mientras tanto, su madre corría por la ciudad como un alma en pena. Los ahorros bloqueados, las cuentas vacías. Su propio dinero apenas le alcanzaba para un mes. Necesitaba reunir fondos para la fianza, para un abogado, para salvar lo poco que quedaba de su apellido. Recorrió agencias inmobiliarias ofreciendo el piso familiar. Necesito venderlo ya, repetía con desesperación. Mi hijo tiene problemas con la justicia. Los agentes la miraban con lástima. Por una vivienda valorada en 4 millones, le ofrecían 2,5. En estos casos, señora, los compradores siempre ganan, le dijo uno, encogiéndose de hombros. Y así, bajo la presión y la vergüenza, vendió su casa por la mitad de su valor, el mismo techo bajo el que había humillado a su nuera. Ahora se esfumaba entre papeles de compraventa. La sala del tribunal estaba a rebosar. Periodistas, cámaras, curiosos, familiares de las víctimas. El caso se había convertido en un símbolo mediático. El derrumbe de la impunidad de los ricos. Manuel, con el rostro gris y los ojos hundidos, se sentó en el banquillo de los acusados, evitando todas las miradas. Su traje arrugado contrastaba con la pulcritud del juez. Del otro lado, la hija de la pensionista atropellada se levantó para declarar. La voz le temblaba. Mi madre dedicó su vida a enseñar. Hoy no puede ni comer sola. Hemos gastado todos nuestros ahorros en su rehabilitación. Él ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo sobornó al investigador y creyó que todo quedaría enterrado. Un murmullo recorrió la sala. Uno de los jurados, un hombre mayor, negó con la cabeza. La repugnancia se leía en cada gesto. Manuel bajó la vista. Sabía que no habría compasión. Su abogado intentó transformar lo ocurrido en un accidente trágico, un malentendido. Pero los vídeos, los mensajes, las transferencias hablaban por sí solos. No era un error, era una elección. El fiscal fue directo. Buscó eludir la responsabilidad. Mintió, manipuló, corrompió. Hoy la justicia no castiga un accidente, castiga la arrogancia de creer que el dinero lo compra todo. Mientras tanto, en otro edificio del tribunal, Claudia firmaba su divorcio. El juez revisaba la carpeta con gesto serio. Grabaciones de humillaciones, las absurdas solicitudes escritas a mano, los testimonios de vecinos sobre los gritos y las amenazas. Con estas pruebas la decisión es evidente, dictó el juez. La madre obtiene la custodia total del menor. El piso pasa a ser de su propiedad como compensación por daños morales. Y se establece una pensión del 70% de todos los ingresos del demandado. Claudia asintió. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era el temblor de quien, tras años de dolor, por fin se libera. Hace un mes estaba de rodillas, pidiendo dinero para pañales. Hoy es dueña de su vida. Un representante del banco se levantó para informar al juez. El crédito de 3 millones, tomado bajo garantía del piso, queda anulado. Las acciones fraudulentas del prestatario invalidan el contrato. La sala quedó en silencio. Por primera vez, la palabra justicia no sonaba vacía. Al salir del tribunal, Claudia levantó la vista al cielo. El aire olía a libertad y a lluvia. Marcos, en su carrito, jugaba con una galleta. Ella sonrió, no con alegría, sino con paz. Había vencido sin levantar la voz, sin venganza sucia, sin odio.
solo con inteligencia y paciencia. Y mientras el coche policial se alejaba con Manuel esposado en el asiento trasero, Claudia susurró para sí misma: al final, siempre gana quien no se rinde. La compañía de seguros rechazó el pago por el supuesto robo del Porsche. Las inconsistencias eran tan obvias que el caso se archivó sin discusión. El informe fue tajante. Montaje evidente. Manuel se quedó sin dinero, sin casa y sin familia. Todo lo que había construido, a base de mentiras, humillaciones y poder, se vino abajo en cuestión de días. Y lo más cruel es que todavía no entendía cómo había ocurrido. ¿Quién había filtrado su correspondencia privada? ¿Quién entregó a la fiscalía los datos de sus cuentas secretas? ¿Quién destruyó con una precisión quirúrgica su castillo de arena? En el piso vacío, su madre se sentaba rodeada de cajas. Las paredes desnudas devolvían el eco de su respiración cansada. El dinero de la venta del apartamento ya se había ido, tragado por abogados y falsas esperanzas. Pero ni el mejor de ellos podía hacer milagros. Las pruebas eran aplastantes. A lo sumo, podrían reducir la pena un par de años. Nada más. Recordó entonces, como una bofetada del pasado, los vídeos que grabó riendo mientras Claudia suplicaba dinero para pañales. Aquellas grabaciones que ella misma consideraba una broma cruel, ahora estaban en el expediente judicial, marcadas como evidencia de abuso psicológico. La justicia, al final, tenía memoria. Esa noche, Claudia acostaba a Marcos en su nueva casa, su casa. El tribunal la había declarado propietaria única. El niño dormía profundamente, respirando en paz. Sobre la mesa, una carta del banco confirmaba el desbloqueo de sus tarjetas, y un correo de su antiguo jefe le ofrecía un ascenso. La vida, poco a poco, se enderezaba. Aún así, había una última conversación que necesitaba cerrar. Al día siguiente, fue al centro penitenciario. El aire olía a cloro, metal y resignación. Pasó los controles de seguridad, entregó su documentación y esperó. Marcos se había quedado en casa con la niñera. Aquello no era lugar para un niño. En la sala de visitas, un cristal blindado separaba a los internos de sus familias. Cuando Manuel entró, Claudia casi no lo reconoció. Pálido, demacrado, los ojos hundidos, las manos temblorosas. El uniforme gris le colgaba del cuerpo. En un mes había envejecido 10 años. Se sentó frente a ella y levantó el auricular. «Has venido», susurró con voz quebrada. «Pensaba que me habías abandonado». Claudia lo observó sin decir nada. El mismo hombre que la había obligado a arrodillarse por 200 rublos. Ahora era el que pedía compasión. La rueda había girado. Manuel se inclinó hacia el cristal. «Escúchame, no sabes toda la verdad. Esa anciana cruzó con el semáforo en rojo. Tengo una grabación que lo demuestra. Si consigues esa cinta y se la das a mi abogado, puedo probar mi inocencia. Podemos empezar de nuevo, Claudia». Ella lo escuchó con calma. Sabía que mentía, que no existía ninguna grabación, ni inocencia posible. Pero lo dejó hablar. Era su última actuación, y ella ya no era su público. Días después, la sala del tribunal estaba en silencio absoluto. El juez, con voz firme y pausada, leyó la sentencia. 7 años de prisión en colonia de régimen estricto. Indemnización de 2 millones de rublos por daños y perjuicios. Privación del derecho a conducir durante 10 años. Manuel se balanceaba dentro de la jaula de los acusados, pálido, derrotado. Cuando oyó 7 años, sus piernas fallaron y tuvo que agarrarse a los barrotes. Su abogado le susurró algo al oído, pero él ya no escuchaba. Todo sonaba lejano, amortiguado, como si el mundo se apagara a su alrededor. Frente a él, los ojos de Claudia lo observaban una última vez. No con odio, ni con venganza. Con una serenidad que solo tienen quienes han sobrevivido. El juez golpeó el mazo. Causa cerrada. Afuera el viento soplaba sobre la plaza del tribunal. Claudia caminó despacio, con Marcos de la mano. El niño reía señalando las palomas.
Ella levantó la vista al cielo y sonrió, no por orgullo, por paz. Había perdido muchas cosas, pero había recuperado lo más importante, su dignidad. Y mientras el sonido de las campanas se mezclaba con el murmullo de la ciudad, Claudia pensó, por última vez, en aquel hombre que creyó poder controlarlo todo. Al final, murmuró, la justicia no siempre llega tarde, solo espera el momento exacto para caer. La sala del tribunal estaba en absoluto silencio cuando el juez anunció la sentencia. Manuel se tambaleaba en el banquillo, incapaz de sostener la mirada. Pero la verdadera conmoción vino de su madre. Sentada entre el público, escuchó al juez pronunciar la cifra: 2 millones de rublos en concepto de indemnización. Su rostro se descompuso. Era más de lo que había conseguido por la venta del piso. Se llevó una mano al pecho, intentó ponerse de pie y se desplomó sobre el banco. Los murmullos se extendieron por la sala. Alguien gritó pidiendo ayuda. Los médicos confirmaron poco después lo inevitable: derrame cerebral extenso. El estrés, las pérdidas y la culpa habían hecho su trabajo. Los familiares de la anciana atropellada se abrazaban entre lágrimas. Por fin, la justicia había hablado. La hija de la víctima se acercó a Claudia en el pasillo del tribunal. Le tomó la mano con fuerza. Gracias. Sin tus documentos jamás habríamos conseguido justicia. Claudia asintió, sin palabras. No era una heroína, solo una mujer que decidió no rendirse. En casa, Claudia preparaba el apartamento para borrar los últimos rastros de su pasado. Las cosas de Manuel estaban apiladas junto a la puerta, listas para irse con la basura. Al abrir una vieja maleta, encontró una memoria USB con la palabra registrador escrita a mano. La curiosidad la venció, la conectó al ordenador y la pantalla cobró vida. La imagen temblorosa mostraba el día del accidente. La anciana cruzaba con el semáforo en verde. Manuel, con una mano en el volante y la otra en el móvil, escribía un mensaje. El golpe, el caos, el grito. Todo estaba grabado. No solo demostraba su culpabilidad, sino su intención consciente de ignorar las normas. Ya no era imprudencia, era delito doloso. Claudia copió el archivo y lo envió directamente al investigador. Un simple correo, con un asunto breve. Prueba adicional. Ese vídeo alargaría la condena de Manuel varios años más. Y lo irónico era que él mismo lo había conservado sin saberlo. Los días siguientes marcaron el comienzo de una nueva vida. Claudia volvió al banco, pero esta vez como directora de área. Sus compañeros la recibieron con sonrisas y respeto. Su historia, una mujer que derrotó a un tirano doméstico con inteligencia y calma, se convirtió en ejemplo dentro y fuera de la oficina. Su salario se triplicó, su confianza también. Marcos crecía feliz, risueño, sin preguntar por su padre. Para él, el mundo era simple: su madre, la niñera y su abuela materna. La familia que lo cuidaba y lo amaba de verdad. La exsuegra, en cambio, yacía en una residencia pública, medio paralizada. Su familia la había abandonado. Nadie quiso pagar su tratamiento. A veces llamaba a Claudia, llorando entre sollozos. Perdóname, Marinita, me equivoqué. No pensé que todo acabaría así. Ayúdame, por favor. Somos familia. Claudia la escuchaba con cortesía. Respondía que estaba muy ocupada con el trabajo y el niño. Colgaba. No sentía odio, tampoco compasión, solo indiferencia. Aquella noche, mientras la primera nevada cubría la ciudad con un velo blanco, Claudia acostó a Marcos. El niño dormía abrazado a su osito, respirando con calma. En el salón, junto a la chimenea, reposaba una carta. El remitente, Manuel. Otra súplica de perdón, otra promesa vacía. Claudia la sostuvo un instante. Luego, sin decir nada, abrió la chimenea y arrojó el sobre. Las llamas lo devoraron despacio, iluminando su rostro con un resplandor cálido. Las cenizas se elevaron, suaves, como si el pasado por fin se desvaneciera. La justicia había triunfado, pero no era venganza.
Era simplemente el equilibrio restablecido. Cada uno recibió lo que merecía. Manuel, la cárcel y su propia conciencia. Su madre, la soledad que ella misma sembró. Y Claudia, la libertad de empezar de nuevo. Apagó la luz del dormitorio de Marcos y cruzó el salón. En la estantería, una fotografía. Ella y su hijo en el parque, riendo al sol. Solo ellos dos. Y era suficiente. Su pequeña familia estaba completa.